peticiones de cambio de orden del día. Doy lectura a la primera comunicación. En Quito, 8 de septiembre de 2020, oficio número 550, NMHN 2020, señor ingeniero César Ritardo, presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador, en su despacho, le doy un cordial y atento saludo. Me dirijo a usted con el siguiente fin. Amparado en el artículo 129, inciso segundo de la Ley Orgánica de la Opción Legislativa, solicito a su autoridad se sirva a poner en consideración el Pleno de la Asamblea Nacional el siguiente cambio de orden del día propuesto para la sesión número 681 en modalidad virtual del Pleno de la Asamblea Nacional, a realizarse el día miércoles 9 de septiembre a las 15 horas, con la finalidad de tratar el proyecto de resolución pruebas COVID-19 que acompaño de las firmas necesarias establecidas en la misma norma. Por la atención que se dará presente, me suscribo con sentimientos de estima y respeto. Escribe Marcela Holguín, asambleísta por Pichincha, miembro de la Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores de la Seguridad Social. Hasta aquí la petición formulada, señor presidente, para el cambio de orden del día. Tiene la palabra la asambleísta Marcela Holguín. Gracias, señor presidente de la Asamblea Nacional. Buenas tardes a los señores y señoras asambleístas y a quienes están pendientes de esta sesión a través de los medios telemáticos. Un saludo a los medios de comunicación y a la ciudadanía en general. Presidente y señores y señoras asambleístas, mientras la consigna a nivel mundial en esta fase de pandemia es hacer pruebas y más pruebas, resulta ser que en nuestro país, en el Ecuador, este gobierno hace absolutamente todo lo contrario e incluso reduce el número de pruebas a la población. Por ejemplo, en julio se recolectaron 95.041 nuevas muestras y un mes después se efectuaron apenas 86.676, por lo que de un mes a otro se hicieron 8.365 pruebas menos a la población para verificar si es que la población o no está contagiada. Y la peor muestra de inoperancia no es únicamente el número reducidas de pruebas de COVID que se han realizado en los últimos meses en el país, sino que las autoridades son incapaces siquiera de procesar todas aquellas pruebas que ya hicieron a la población. Eso significa que de cada 20 pruebas realizadas, de 3 se desconoce el resultado. Y esto quiere decir que generaría un error estadístico de alrededor del 16% en la estadística oficial. Estos no son datos inventados, por si acaso, sino que son datos recogidos del propio diario El Universo, que lo informó hace apenas 4 días. Por si acaso vaya a ser que el gobierno diga que se trata de una fake news o de un nuevo intento de la oposición por desprestigiarlo. Esto quiere decir que el Instituto Nacional de Investigación de Salud Pública, tanto en Quito, Guayaquil y Cuenca, están trabajando a mitad de su capacidad en una época tan complicada de la pandemia como la que estamos viviendo, según lo han reconocido incluso los propios técnicos del instituto y en una nota periodística también recabada a través de diario El Comercio de fecha 7 de septiembre. Preocupa, por supuesto, este subregistro y que este sea la evidencia no solo de la incompetencia, sino también de una posible manipulación de los datos de miles de ecuatorianos de conocer si es que efectivamente tienen o no el virus. Y así se atreven a mentirle a la población, a mentirle a la región y a mentirle al mundo entero diciendo que el Ecuador es referente mundial de cómo atacar la pandemia. Esto, por decirlo menos, no solamente es irresponsable, sino también indolente. Ecuador no es un caso de éxito en el manejo del COVID. Lastimosamente, nuestro manejo de esta crisis en términos oficiales es todo lo contrario. Ejemplo mundial de inoperancia, inhumanidad e incompetencia. No sabemos cuántos contagiados existen en realidad, cuántos han recibido atención médica, cuántos fallecen en un absoluto desapego y abandono estatal. Es momento entonces,
presidente, colegas asambleístas, de exigir cifras reales y acciones integrales y coherentes. Dejemos y no permitamos, en este caso, que las autoridades sigan jugando con la vida de la gente, de los ecuatorianos, de nuestra población. ¿Cómo podemos, me pregunto yo, ser referente mundial en el manejo de COVID si han habido muertos producto del virus en las calles y aceras, por ejemplo, de la ciudad de Guayaquil? ¿Cómo podemos nosotros decir que somos referente mundial en el manejo de este virus cuando existen personas que se han muerto en sus hogares sin recibir la más mínima atención gubernamental, abandonadas a su suerte? ¿Cómo podemos nosotros ser referente si aún hay decenas de ecuatorianos, especialmente en Guayaquil, que están a la espera de que las autoridades les entreguen los cuerpos y los restos de sus seres queridos para darles cristiana sepultura? ¿Cómo atreverse a decir, en este caso, de parte del gobierno, que somos ejemplo del manejo de la pandemia cuando prefirieron pagar la deuda y no invertir esa cantidad de dinero en la salud y en la vida de todos los ecuatorianos? ¿Cómo podemos ser referentes de algo positivo si repartieron los hospitales? A propósito, algo que esta asamblea todavía ni siquiera lo investiga. ¿A cambio de qué? A cambio de votos, en época de pandemia, la época más dolorosa para todos y cada uno de los ecuatorianos. ¿Cómo podemos ser referente de hacer bien las cosas en época de pandemia si hay corrupción en la venta de medicinas, de insumos médicos, de mascarillas e incluso en las fundas de cadáveres? ¿Hasta cuándo esta asamblea, señor presidente, va a callar? ¿Cuándo una investigación seria para saber quiénes se repartieron los hospitales y quiénes vendieron de esa manera sus conciencias? Con la salud de la población no se juega. Estamos a puertas, y esto es lo más grave, presidente, estamos a puertas de que se termine el estado de excepción. Y eso quiere decir que poco a poco, en esta nueva normalidad, los ecuatorianos van a tener que empezar a hacer su vida. Pero para hacer su vida, para salir de la cuarentena, para salir del aislamiento, necesitamos al menos tener certezas en cuanto a las cifras, conocer exactamente cuál es la realidad, cuántas personas han sido contagiadas del COVID y precisamente para eso tomar acciones. Va a venir la época en la que las autoridades nos dicen, cuídate a ti mismo. Pues eso pasó desde el principio. Todos los ecuatorianos debimos cuidarnos solos, absolutamente solos, frente al abandono y la inacción de parte de las autoridades. Pero para cuidarnos solos en esta nueva normalidad y en esta nueva época, cuando pase el estado de excepción, al menos necesitamos tener cifras reales y conocer la verdad para estar preparados y para saber a qué nos enfrentamos. Por esta razón es que yo estoy pidiendo en este cambio del orden del día, hacer un llamado para que el ministro de Salud acuda al Pleno de la Asamblea Nacional para que nos dé estas cifras y nos demuestre por fin cuál es la realidad de los hechos, para de esta manera que todos y cada uno de nosotros estemos un poco más preparados para enfrentar esta nueva normalidad que se nos viene. Seguramente tenemos entre las señoras y señores asambleístas posiciones ideológicas y políticas muy distintas, pero yo estoy segura de que todos coincidimos en una sola cosa, que es defender la salud y la vida de los ecuatorianos. Se preguntarán por qué la asistencia del ministro de Salud al Pleno de la Asamblea Nacional y no a una comisión. Porque el ministro, hay que reconocer... Tiempo, asambleísta, por favor. Terminando, señor presidente. Hay que reconocer, decía, que este ministro ha sido uno de los pocos que frente al llamado que se le ha hecho de diversas comisiones ha ido. El problema es que no contesta nada, o contesta lo que quiere, como quiere y cuando quiere. Entonces, creería yo que ante el Pleno de la Asamblea Nacional, frente a los medios de comunicación y frente a la ciudadanía conectada a través de las sesiones telemáticamente, va a tener que finalmente respondernos y decirle la verdad que este gobierno ha callado durante toda esta pandemia. Defendámonos y unámonos todos para proteger la vida y la salud de los ecuatorianos, que es lo más preciado que tenemos. Gracias, presidente. Tome votación, por favor, señor secretario. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación
En las curas electrónicas, de existir alguna novedad, favor, informar a esta Secretaría. Muchas gracias.
Me permito informar, señor presidente, que contamos con 128 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional el cambio de orden del día propuesto por la asambleísta Marcela Holguín. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto.
Señor operador, presente resultados. Informo, señor presidente, que contamos con 122 votos afirmativos, 0 negativos, 0 votos en blanco, 6 abstenciones. Ha sido aprobada el cambio de orden del día propuesto por la asambleísta Marcela Holguín.